Ya. A mí me ha tocado exponer el tema de el Patiti y las migraciones guaraníes de Isabel Gómez. Este trabajo, les doy un poco de contexto, está enfocado en las migraciones que hubo en el oriente, acá en Oriente Boliviano, en el sur de Brasil y en Paraguay. Y es un análisis de datos etnohistóricos basado en una forma cronológica. ¿Ok? Entonces, primero les voy a señalar el punto de vista de los españoles, de cómo ha ido avanzando en el tiempo, valga la redundancia, su avance que tuvieron desde el sur hasta el norte de Santa Cruz. ¿Okay? Ahora nos vamos al avance de los españoles, que empezaron a principios del siglo XVI y terminó a mediados del siglo XVI. En 1516, la expedición de Juan Díaz Solís es un fracaso, terminando él siendo asesinado por los indígenas del lugar alrededores de Montevideo, en el actual Uruguay. De los miembros de su expedición, hay algunos sobrevivientes que se quedan dispersados por el lugar. En el siguiente año, por Santa Catalina, se encuentra otra expedición que es liderada por Sebastián Gabato, donde se encuentra con Enrique Montes y Melchor Rodríguez, que estos son sobrevivientes de la expedición de Juan Díaz Solís. A Gabato le cuentan relatos sobre una sierra había manera de metal. Eso significaba que hay una sierra donde hay metal precioso, donde hay riquezas. Y también le cuentan sobre un misterioso rey blanco, que este sería un rey de los indígenas, pero de origen español, de barba blanca, de cabellos blancos, poderoso, con muchas riquezas. Para el año 1536, Pedro Mendoza funda la primera ciudad de Buenos Aires en la desembocadura del río Solís. Aquí los soldados que permanecen en la ciudad recién fundada sufren sin fin de penurias, guerra constante con los indígenas, hambruna, enfermedades, pero también ahí escuchan relatos sobre fabulosas riquezas tierra adentro, o sea que se tiene que seguir avanzando y eso los sigue motivando los soldados, que inclusive hay relatos que dicen que cuando había una baja en sus filas, estos se alegraban porque decían, así se va a repartir a menos personas la riqueza. En 1537 los españoles fundan Buenos Aires, perdón, la ciudad de Asunción, inspirados en cuentos como los señores verdaderos del metal, el rey blanco, los candires y los cararáis, que estos están en la región de Occidente. ¿Okay? Ya para el año 1561, el español Ñuflo de Chávez funda la ciudad de Santa Cruz, pero la vieja, no la que tenemos ahora, sobre el famoso camino a la Tierra Rica. Acá escuchan nuevos relatos de lugares mágicos, como ser el Cerro Rico de Itatín, la mina de Saipurú, el reino de los Parecis, Mojos y el Paitití. El Paitití tiene algo especial porque este lo asocian al Inca, como que este es el lugar en la selva del Inca que se ha ido a refugiar después de su caída en Occidente, en la parte andina. Eh, Tenemos autores como Nordenskiöld, Metru, Gandia y Nobel, que intentaron identificar las tierras fabulosas, pero lo que identificaron en la Sierra de Plata, que no fue más las riquezas y metal existentes en charcas, o sea, en la parte andina. Roberto Levi-Lieb piensa que el objetivo de los pobladores de Asunción no era más que el reino de Mojos o Paitití. Esta búsqueda fue un motor fundador y explorador.
Asunción, Santa Cruz y otros lugares, a pesar de solo ser asentamientos que sirviesen de escala para el descubrimiento de estas riquezas que se pretendía, al final terminó siendo, ¿no? Útil para conquistar y colonizar esas extensas regiones que han visto el impacto económico que se tiene actualmente. Y esta parte, pues, como comentario, podríamos usarlo para cuando alguien nos dice de por qué estudiar de una forma tan científica o especializada los mitos, ¿no? Aquí podemos ver un claro ejemplo de este conjunto de mitos contados eh, y recopilados por los españoles que sí tienen una relevancia porque estos mitos han acarreado sin fin de consecuencias. Ahora nos vamos a lo que nos importa, a la relevancia indígena. Esta noticia nunca fue exclusividad española. Ellos la entendieron, reinterpretaron, reconstruyeron según sus propios esquemas respecto a declaraciones y cuentos hechos por los indígenas que iban encontrando en su camino. Fuentes quinietistas evidencian un intenso tráfico prehispánico de gente y bienes entre tierras bajas y de los Andes. Eso nos dice que ya había una conexión con Occidente, con los Andes, que ellos ya sabían lo que había y demás, mucho antes de la presencia española. Se destacan muchos grupos guaraníes hablantes desde la costa atlántica hasta los primeros contrafuentes andinos. Estos grupos destacan eh, por ser los que más información brindaban a los españoles sobre esta tierra rica. Aquí podemos ver en el mapa número 1 aproximadamente la presencia que se tenía o que se cree que había para la época del siglo XVI, la presencia guaraní en este espacio. Podemos ver que muchos guaraníes ya estaban establecidos tanto en la Chiquitanía, en el Piedemonte andino, cuando llegaron los europeos, no que los europeos los fueron avanzando con ellos, sino ellos ya estaban ahí. Y estos eran tan advenedizos como ellos. Se podría decir que las expediciones españolas siguieron las rutas abiertas anteriormente establecidas y hechas por los guaraníes hacia Occidente. Aquí podemos ver otro mapa un poco más desde el enfoque de la conquista, en donde el avance de la conquista y de la colonia se dio en el siglo XVI. Aproximadamente, esta era la tierra dominada en el color amarillo que tenían los españoles. Y aquí podemos ver un avance aproximado de que se dio desde el sur hasta el norte, del sur de Sudamérica, eh, más o menos por la región que ahora se conoce como Uruguay, llegando hasta casi el norte de Santa Cruz. Aquí podemos ver un mapa realizado por Sebastián Muster de la época. Ahora nos vamos a ver un poco lo que han sido las expediciones como tal, tanto de indígenas como de españoles. De azul, aquí empezaremos con las exploraciones de los españoles. Nos vamos a las expediciones de Asunción a tierra adentro. En 1526, Alejo García es de los primeros en escuchar riquezas al oeste y esto lo va contando y se va esparciendo a todos los oídos españoles y va creando como un, un sueño, ¿no? En común de todos estos, de que tenemos que seguir avanzando porque hay riquezas en el oeste parecidas a las que se encontró en la región andina, similares. Hay que seguir avanzando. Para el año 1537, Juan de Ayolas, que se internó en el Chaco Boreal en la búsqueda de una generación llamada Carcarraes o Caracara, que estaban tierra adentro y tenían mucho oro y plata, y él se llegó hasta los pueblos chanés y encontró mucho oro y plata. Se dice, pero esto es muy debatido, de que al final inclusive ha muerto y que no ha encontrado en sí nada de oro y plata. Para el año 1542, aproximadamente, en 1543, Domingo Martínez de Irala viajó río arriba hasta la zona pantanal.
Ahí no avanzó a tierra adentro, pero sí entrevistó a muchos indígenas en orillas del río y puerto que le seguían contando, reafirmando las historias de tierras ricas, de tierras fabulosas con mucho oro y plata. Para el año 1548, Irala otra vez volvió a viajar internándose al Chaco, llegando a las rías del río Guapay. Este viaje marcó un giro total en la búsqueda de la tierra rica, ya que aquí contactaron con los indígenas tamacosis. Estos tuvieron contacto con cristianos, entendiendo que la gran tierra no era más que el de Charcas. Eso que nos quiere decir que los españoles malinterpretaron los cuentos de los indígenas porque los indígenas hablaban de la tierra del Inca, pero ellos no lo tomaron así, lo tomaron en parte o como una región aislada del Inca o un reino totalmente distinto. Luego ya para de Asunción hacia Mojos, ya en lo que es un poco más la región que ahora conocemos como Bolivia, en 1569 Ñuflo de Chávez fundó la ciudad de La Barranca, la Nueva Asunción, y en 1561 funda la ciudad de Santa Cruz, la Vieja. En esta etapa hay nueva búsqueda de riqueza, pero ya no es hacia occidente, sino hacia el norte, hacia los seguidos por los relatos de que en la provincia de Itatín, al este-noreste de Santa Cruz, hay minas, riquezas y demás. Pero ya Chávez es asesinado en el año 1568 por indígenas itatines. Otros viajes se dieron a finales del siglo XVI e inicios del siglo XVII hacia el norte, hacia Mojos, Paitití y a los incas retirados en la selva. Ahora nos vamos a lo que han sido las migraciones de los indígenas y vamos a ver un poco de las migraciones chiriguanes, pero primero vamos a ver quiénes eran los chiriguanes de esa época, a qué grupo se conocía como chiriguanes. Los grupos chiriguanes eran los grupos de guaraníes o cairos, en sí guaraníes, guaraní hablantes, encontrados desde el litoral transatlántico, río Paraguay, hasta el paso occidente. Empiezan a ser llamados de forma generalizada como chiriguana o chiriguanes. Una etimología aproximada sobre el término es la de Diego de Alcaya, que propone una deformación del quechua chiripihuayuchini. Así les he dado escarmiento con el frío. ¿A qué se origina? Él encontró un relato donde habla que a un grupo de guaraníes en la época prehispánica es castigado por el Inca, subiéndolos al monte del cerro y les da un escarmiento con el frío, sin vestimentas, al desnudo. Y de ahí se les empezó a decir chiriguanes, a este grupo de guaraníes, ¿no? Ahora nos vamos un poco a la actualidad, en donde están muchos de estos grupos chiriguanes. Tenemos los itatines al noroeste de Santa Cruz, la Vieja, los chiriguanes de las cordilleras al suroeste en el pie de monte, y también otros grupos, pero ya menores, distribuidos en Mojos, noreste de Santa Cruz, chiquitos, y cerca del río Minite, en Itenés. Alcaya nos proporciona un relato donde 8.000 guaraníes partieron en búsqueda de las riquezas del oeste, donde 5.000 se quedaron en la región del Río Grande o Guanay, 1.000 se habrían quedado en la provincia de Itatín y los últimos 2.000 partieron a Mojos al norte. Y podemos ver con la distribución actual que hay, la distribución del siglo XVI es distinta de los grupos guaraní hablantes porque tenemos los yuquis en la provincia de Carrasco del departamento de Cochabamba, los sirionos en la provincia de Huarayo de Santa Cruz y la provincia del Cercado del Beni, los guarayos en la provincia del mismo nombre en Santa Cruz, los tapietes en la provincia de Gran Chaco de Tarija y los ex chiriguanes de la cordillera de los que hemos estado leyendo, que hoy se llaman guaraníes y viven en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. Ahora vamos a enfocarnos en intentar encontrar el origen de dónde partieron estos guaraníes. Existen fuentes paraguayas que indican que el punto de partida puede ser la región de Itatín, en la confluencia
del río Apa con el río Paraguay. Domingo de Irala nos informa en 1543 que se hizo una gran junta en el puerto de Itatín, una junta de muchos guaraníes, ¿no? Como vimos anteriormente, de estos 8,000, para ir a buscar el metal. También participaron grupos no guaraníes hablantes. Muchos de estos guaraníes hablantes regresaron luego a sus lugares de origen, pero se fueron asentando en las tierras adentro. La región de Itatín tuvo muchas migraciones posteriores. Bernardino de Nino recogió esta tradición oral de chiriguanos de la cordillera. Aseguran que su procedencia es del Paraguay. Sin embargo, los ancianos y notables, por su autoridad, dan a entender que su procedencia viene del Brasil. La tradición oral isoseña cuenta que los antepasados llegaron del este, sin mayores precisiones. Aquí podemos ver más o menos un aproximado de dónde podría ser la región de origen de este grupo guaraní, que sería de la provincia de Itatín, que en la geopolítica actual sería la provincia Mato Grosso do Sul de Brasil. Aquí podemos ver en el delimitado negro que podría ser el aproximado. Ahora vamos a ver un aproximado de las dataciones de las migraciones. Nordenskiöld, Metrux nos señalan que las migraciones fueron exclusivamente coloniales, acompañando a Alejandro García y luego a otros españoles como Ñuflo de Chávez. Pero tenemos a Enrique de Glandia, que nos propone 7 migraciones. Aquí podemos ver que la primera sería en el año 1471, primer año del reino de Yupanqui, esto ya del reino inca, en una época prehispánica, ¿no? La segunda sería realizada entre los años 1513 y 1518 bajo el reino de Huayna Cápac. El tercero, posterior a 1518, correspondería a la gran junta que hemos hablado, señalada por Irana en el puerto de Itatí. La cuarta ya sería guaraníes que acompañaron a Alejo García hacia el occidente entre 1521 y 1526. La quinta sería en 1548, que sería de los 3,000 guaraníes de Asunción que acompañaron a Domingo de Irala cuando él cruzó el Chaco hacia el oeste. La sexta sería los acompañantes de Ñuflo de Chávez en 1558 desde Asunción. Y la última sería la de otros 3,000 guaraníes de Itatín que acompañaron la segunda expedición de Chávez en 1564. Pero igual hay muchas dudas sobre estas migraciones y su datación por la falta de documentación. Muchos increpan, como Melía y Pifarre, basados en que la sociedad chiriguana de la cordillera ya estaba formada a la llegada de los españoles. También tenemos opiniones distintas como los arqueólogos Parisen y Siriaen, que apuntan a una presencia guaraní inclusive desde los años 400 después de Cristo. Pero a pesar de no tener una datación exacta de las migraciones chiriguanes, lo que aquí es importante rescatar es que ellos tenían un flujo anterior al de los españoles. Ahora vamos a ver por qué posiblemente qué razones tuvieron para migrar. Hay dos enfoques, cuando hubo las migraciones en la época colonial y las migraciones prehispánicas. Respecto a las migraciones coloniales, tenemos que los grupos de Itatín y otros de la región de Asunción fueron acompañantes de las expediciones españolas. Otra es la de huir de la presencia española y la esclavitud. La tradición isoseña explica que las migraciones fue una respuesta a los abusos que se dio, ¿no? De los patrones blancos. Y también tenemos las migraciones prehispánicas, que señala que la primera era la búsqueda de metal de Occidente, la plata y oro de los incas. La Sierra de Plata sería el Tahuantinsuyo y el Rey Blanco, el Inca. También tenemos la búsqueda por la tierra sin mal, un paraíso donde llegan las almas después de la muerte que puede alcanzarse en vida, un lugar sin españoles, por así decirlo, sin guerra, sin conflictos constantes, sí, con abundante alimento y demás. Es un
una utopía que veían estos indígenas, que este se encontraba en Occidente. Ahora vamos a ver un poco de los candires y caracares. Estos candires son descritos por los indígenas a los españoles como señores verdaderos del metal. O sea, les decían que sí, al occidente y al norte hay señores que tienen mucho metal, son los candires, los caracares. La dirección es ahí de las riquezas. Vamos a ver un poco explicando cómo era lo que se conocía, lo que era el Saipurú y el Samaipata. Samaipata en los valles al oeste de la actual ciudad de Santa Cruz es un lugar incaico, ¿no? Pero había el rumor en esa época de que era un centro erigido por un pariente del Inca llamado Huancane, que este era un reino satélite, ¿no? Del Inca, y que era uno de los últimos bastiones en pie del Inca, y que este reino tenía sin fin de riquezas, que tenía tierras ricas, fértiles y demás. También tenemos que en el Saipuru había unas minas similares en riqueza en comparativa a la del Cerro Rico de Potosí. Se dice que era manejada por Condori, hermano de Guanaque, pariente del Inca. En este cerro y en los llanos de Guanacopampa, supuestamente Condori había labrado mucho oro y plata utilizando los servicios de los indios de llanos y de los indios andinos, que aquí había una gran concentración de la población inca y que todavía tenían muchas riquezas. Estos lo veían los españoles como un gran motivo para seguir avanzando, y también los guaraníes de Itatín, ¿no? Que veían que ahí había riquezas que ellos podían aprovechar. Y ahora nos vamos un poco a ver otro relato que era el metal de Condori. Susnik escribió sobre la aplicación del apelativo Candire o Candir a los incas, que limitaban en la zona detrás del río Huapay. Es una posible identificación de Candire con Condori, que ha sido una variación lingüística en que Candire era más o menos una relación de la gente que está o que trabajaba con Condori. Entonces, nos quiere decir que los Candire era la gente que trabajaba con este pariente del Inca en un reino satélite y que por ende tenía este buen metal. Otro de los relatos que había era la del Rey Blanco, o en versión de idioma indígena, Paisumé. El Rey Blanco, según sus relatos, era una persona dueña de muchas riquezas en algún lugar de Occidente. Este Rey Blanco tiene barba y viste como nosotros. O sea, a nosotros se refiere a los españoles. Y otro relato era el de Paisumé, el personaje conocido por muchos grupos tupi y guaraníes hablantes del siglo XVI. Fue registrado desde los Tupinambas del litoral atlántico hasta los Itatins o Guarayos en Paraguay y en el Brasil y Bolivia actual. Desglosando un poco este nombre, Pai es un título, una palabra de respeto, y se usa para viejos hechiceros y gente grave. Este término fue aplicado a los sacerdotes cristianos. Pai empezó a ser usado por los indígenas para un poco describir o hablar sobre los sacerdotes cristianos. Sume es conocido como un héroe civilizador, el dios blanco, profeta de barbas. Esto nos dice que eran vistos, este cuento de Pai Sume era visto como el de una persona blanca que tanto era alguien poderoso, hechicero, que civilizaba, pero también que profetaba, que luego se lo fue relacionando con Santo Tomás.
Sumé también es conocido por haber dejado huellas impresas en unas piedras. Y estas son las mismas huellas que dibujan el camino de Santo Tomás, llamado así por los jesuitas. O sea que tanto los jesuitas y los indígenas han relacionado este mito por parte de los indígenas, lo relacionaron por este dios civilizador, por este rey blanco de barbas blancas, y los jesuitas por su parte de este civilizador Santo Tomás, ¿no? Que tiene su milagro de dejar las huellas en la piedra. Manuel de Nobrega es el primero en mostrar una identificación entre el santo y el país indígena. Esta figura favoreció a los jesuitas, y estos la usaron, pero también creían en él. País Sumé fue Santo Tomás en el contexto misional. Pai fue traducido como sacerdote, como dije hace un momento. Irala también traduce expresiones del guaraní como esclavos, metal blanco, metal amarillo, señores verdaderos del metal y rey blanco. El Pai de los mitos indígenas, Paití, de ahí Paititi, donde vive el Pai blanco. Y como los marineros y exploradores no buscaban convertir almas, estos pudieron reconvertir la historia y darle el título de rey. O sea, por eso muchos españoles reinterpretaron estos relatos de los indígenas a su perspectiva, ¿no? De que si es alguien poderoso, si es alguien sabio, si es alguien fuerte, si tiene su reinado, tiene que ser alguien rico, tiene que ser alguien que tiene metal y demás. Y ahí se fue yendo a hacer lo que ya se ha visto, ¿no? Ahora nos vamos un poco a ver cómo han sido las migraciones chiriguanes hacia el Paititi. Tenemos las noticias de los chiriguanes, donde Vasco de Solís registra la noticia de la tierra rica de los mojos, que también llamaban el Paititi. Dicen, donde dicen que están los ingas o incas poblados y tienen muchas provincias sujetas. Tengo, por cierto, por lo que oír de decir a los soldados viejos del Paraguay que habían contado los indios guaraníes del Paraguay. Ñuflo de Chables cuenta que cuando salió del Paraguay en búsqueda de estas provincias fue por relación a los dichos de los indios chiriguanes. O sea que los españoles estuvieron totalmente condicionados y enfocados en los relatos y en las rutas que hicieron anteriormente y estaban haciendo en ese momento los chiriguanes, ¿no? A modo de concluir, podemos llegar a que estos grupos vivían en estos lugares antes de que lleguen los españoles. Dada la dirección y ubicaciones que tomaron desde el Paraguay, su meta era el norte y no así los candires ni los carcaraes del Piedemonte. La historia de Mancoica, de Huacane, reyes, reinos satélites de Mojo y Samaipata, dependientes del Inca, estuvieron totalmente eh, creados y condicionados por los indios chiriguanes y no así por los Orlando, españoles. disculpa que te Sí, corte, se nos va a cortar ahorita la sesión. Volvemos a conectarnos con el mismo link del grupo y nos vemos enseguida aquí de nuevo. ¿Listo? Y retomamos. listo, listo.